Les agradezco mucho a todos la participación en esta capacitación. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Julia Somoza. Soy jefa del Departamento de Seguimiento a Compromisos Internacionales en materia de derechos humanos de la Dirección de Derechos Humanos acá en la Cancillería. Quiero comentarles para quienes no lo conocen o no lo saben, la presidencia del comité del CDS y la secretaría pues la ejerce este ministerio a través de la señora ministra Alexandra Gil y mi persona. En consecuencia, pues nosotros nos encargamos de darle siempre el seguimiento debido a todos los temas, claro, con el acompañamiento de todas el resto de instituciones que forman parte del CDS. Así es que un saludo también a cada uno de ustedes y nuevamente les agradezco mucho la participación en este evento. Como ustedes saben, El Salvador es un país que está comprometido pues con la paz, la democracia, los derechos humanos, la seguridad y otros principios básicos para la convivencia mundial establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y los diferentes instrumentos internacionales de los que El Salvador es Estado parte. Es así como nuestro país en 1952 ratifica los 4 convenios de Ginebra sobre derecho internacional humanitario y en 1978 los protocolos adicionales a estos convenios, asumiendo de esta manera un fuerte compromiso con el contenido de los instrumentos internacionales que menciono, y principalmente con la garantía de los derechos de las personas en caso de conflictos armados internacionales y no internacionales. En este contexto, y tomando en cuenta que deben de aprobarse en tiempos de paz un conjunto de medidas normativas o administrativas oportunas que prevean su aplicación nacional antes de cualquier conflicto, surge la importante y valiosa necesidad de conformar el Comité Interinstitucional de Derecho Internacional Humanitario, y de esa forma es que en 1997 se genera el decreto ejecutivo 118 del 4 de noviembre de 1997, como lo mencioné, y por este decreto es que nace el Comité Interinstitucional que está conformado por varias instituciones y varios ministerios. A citar, nosotros como Cancillería, y discúlpenme que me mencione en principio, pero nos mencionemos en principio, pero es por lo que les mencionaba al inicio, en el sentido que ostentamos la presidencia a través de la señora Canciller y la Secretaría a través de mi persona. El Ministerio también de la Defensa Nacional, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud, la Fiscalía General de la República, ambas Procuradurías, General de la República y de Derechos Humanos, y la Cruz Roja Salvadoreña. Estas instituciones, de conformidad con sus competencias, pueden colaborar en toda la labor que tiene en su quehacer, pues el comité, ¿verdad? Yo les invitaría también a que puedan darle lectura a este decreto para quienes no conocen a detalle qué es lo que hace el comité, pues y puedan tener un poco más de información al respecto. Este comité tiene grupos de trabajo, ¿verdad? Que para el caso son 3. El grupo de trabajo de legislación, que es el que realiza estudios y análisis jurídicos, así también elabora proyectos de ley y recomendaciones sobre la adopción de normativa de derecho internacional humanitario. Por ejemplo, actualmente se encuentra en proceso la elaboración y posterior aprobación de un decreto ejecutivo que conmemore o que declare como Día Nacional de Derecho Internacional Humanitario y que perseguimos que se pueda señalar en un día del mes de noviembre en atención no solo a que en un mes de noviembre se crea el comité, sino que
comúnmente conocemos este mes, y así se aplica, una semana del mes de noviembre como la Semana del Derecho Internacional Humanitario. Entonces, lo que se pretende es de que pueda ser este decreto aprobado, al final, proyecto de decreto legislativo, aprobado por la Asamblea Legislativa, donde un día del mes de noviembre pues se pueda declarar el Día Internacional del Derecho Internacional Humanitario. También el otro grupo de trabajo es el de protección de bienes culturales, y este grupo coordina y da cumplimiento a los compromisos establecidos en la Convención de la Haya de 1954 sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. A esta fecha hemos protegido como país 45 bienes culturales con el escudo azul. Este escudo azul es el que está, digamos, reglamentado por esta convención de 1954. Y el último bien que se protegió es el edificio de la Corte de Cuentas de la República, por contener dicha corte un museo, y para el caso pues se vio la necesidad, y obviamente esto se lleva un proceso, ¿no? Y también se analiza y se identifica qué bienes se pueden señalizar con este escudo azul, que es como la protección del bien, en conjunto con el Ministerio de Cultura. Y para el caso Corte de Cuentas, como les digo, fue el último bien que se señalizó, y esto fue en noviembre del año pasado. Y tenemos un tercer grupo, que es el de difusión y capacitación. Y este grupo pues promueve el conocimiento, dar a conocer más bien todo lo que el quehacer del derecho internacional humanitario, tanto a nivel estatal como al resto de los diferentes sectores de la sociedad. Quiero contarles también de que en el caso del grupo de legislación, también se está trabajando en el reglamento de funcionamiento de lo que es el comité, y estamos bastante avanzados en ello, y la intención pues es que una vez tengamos ya una revisión final por parte de nuestra titularidad, poder trasladarlo al resto de instituciones para poder conseguir el aval, y que podamos como comité tener un reglamento. En cuanto al grupo también de protección de bienes culturales, comentarles que tenemos ya una calendarización de cuáles son aquellos sitios o aquellos lugares, aquellos bienes que vamos a sustituir los emblemas del escudo azul, ya sea porque estén deteriorados o porque estén ya algunos desteñidos, algunos que por la posición en la que se colocaron al inicio probablemente ya no estén tan visibles, etcétera. Entonces hemos iniciado también en conjunto y en coordinación con el Ministerio de Cultura la sustitución de estos emblemas, y sustitución que ha sido y está siendo posible gracias pues a la cooperación también de Cruz Roja Internacional, quienes nos han donado la sustitución, o sea, los emblemas, los 14 emblemas por el momento, que fueron los que se vieron que estaban en mayor deterioramiento, y hemos iniciado ya este proceso de sustitución de los mismos. Y en el subgrupo de la difusión y la capacitación, pues precisamente es lo que nos tiene reunidos esta mañana, ¿verdad? Y con el fin de poder pues divulgar lo que es el CDS. También comentarles que como CDS, al menos 5 públicos diferentes hemos identificado para socializar lo que es el derecho internacional humanitario. Tanto estudiantes, ¿verdad? Universitarios, personal de la Fuerza Armada, personal de las instituciones del Estado, todas, ¿verdad? No necesariamente solo las instituciones que forman parte del comité. Y con este tipo de capacitación, pues que nosotros queremos dar a conocer lo que es el derecho internacional humanitario. Así es que sin más introducción, yo quiero darles nuevamente las gracias y la bienvenida a esta capacitación, a este taller.
Si alguien tuviera alguna consulta, pues con mucho gusto quedo a la orden. Hola, muy buenos días a todos y todas a esta capacitación sobre la aplicación del derecho internacional humanitario en la actualidad. Para nosotros es un gusto como CDS que todos estén conectados. Esta jornada va a ser muy enriquecedora por las temáticas que se va a desarrollar. Para continuar con la agenda, le doy la palabra a la doctora, Altagracia Xochitl Panameño, que me dicen que es la persona que por parte del Ministerio de Salud va a presidir la mañana. A continuación de ella, le cederé la palabra a la licenciada Lizeth Campos del CICR. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Saúl Ponce. Solo para aclarar, esta mañana yo les acompañaré como representante del Ministerio de Salud, ¿verdad? La doctora Panameño se incorpora el día de mañana para llevar adelante la jornada del día de mañana. Para nosotros como Ministerio de Salud, en el compromiso que tenemos de formación continua que realizamos a nuestro personal y a los usuarios externos también, es decir, con todas aquellas agencias o instituciones con las que trabajamos, siempre es un placer y un honor acompañar estos procesos de formación continua. El Ministerio de Salud, a través de la Oficina por el Derecho a la Salud, de la cual hago parte yo y la doctora Panameño, pues tiene un compromiso directo en justamente el resarcimiento del derecho a la salud de las poblaciones más vulnerables. Trabajamos en el tema de atención a la restitución del derecho a la salud, de los derechos humanos, en 6 grandes áreas, ¿verdad? La atención el resarcimiento del derecho a la salud a las siguientes poblaciones: atención a migrantes, a través de su oficina, la oficina de atención a personas en condición de discapacidad, la oficina de atención a poblaciones, a personas privadas de libertad, la oficina de atención a personas de pueblos indígenas, la oficina de atención a veteranos, excombatientes y víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y la oficina de víctimas de atención a todo tipo de, la oficina de atención a víctimas de todo tipo de violencia. Entonces, yo estoy como muy contento de hacer parte de este proceso formativo y en representación de nuestras autoridades, pues acompaño y respaldo todo este tipo de temáticas importantes para el resarcimiento de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora, continuando con la agenda, la licenciada Lizeth Campos del CICR nos dará un saludo. Bueno, buenos días a todas y todos los presentes. Reciban un cordial saludo de mi jefe, el señor David Ken, quien está fuera del país y tuvo problemas de último minuto, pero me pidió dar lectura al discurso que tenía preparado para esta ocasión, lo cual voy a hacer a continuación. Para respetar el derecho internacional humanitario hay que conocerlo. Los estados que, como El Salvador, se han convertido en parte de los 4 convenios de Ginebra, como bien lo dijo la licenciada Somoza, se han comprometido a difundir lo más ampliamente posible las disposiciones de los instrumentos suscritos, tanto en tiempos de conflicto armado como en tiempos de paz. Eventos como el ciclo de conferencias que desarrollaremos este día y mañana hacen parte del cumplimiento de esta obligación de parte del Estado salvadoreño. Si bien esta tarea de difusión incumbe en primer lugar a los estados, otros organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, en colaboración con las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y su Federación Internacional, tienen el cometido de ayudarles en el desempeño de esta tarea. Los convenios de Ginebra establecieron que toda persona que no participe o que haya dejado de participar activamente en las hostilidades tiene derecho a recibir protección y un trato humano, todos incluyendo el enemigo. Hoy, los 4 convenios de Ginebra se cuentan entre los pocos tratados internacionales ratificados universalmente, sobre todo porque reflejan, más que las normas habituales del derecho, los valores universales del comportamiento ético. El cometido del CICR de proteger y aliviar el sufrimiento en tiempos de guerra
está plenamente consagrado en los convenios de Ginebra de 1949, aunque nuestra historia comenzó varios años antes. En El Salvador, el CICR mantuvo presencia durante el conflicto armado que este país vivió entre 1980 y 1992. Sin embargo, años antes, ya en la guerra que El Salvador libró con Honduras, que se conoce popularmente como la Guerra de las 100 Horas, acontecida en 1969, el CICR medió para hacer posible el intercambio de prisioneros de guerra. Volvimos al país a petición de la Cruz Roja salvadoreña en el año 2012 para establecer una oficina de misión, la cual hace parte de nuestra delegación regional para México y Centroamérica. Nuestra presencia en el país está acreditada mediante acuerdo de sede suscrito con el gobierno salvadoreño en el año 2016 y ratificada por la Asamblea Legislativa en el año 2017. Para el CICR, el Ministerio de Salud es una institución socia principal. Reconocemos y felicitamos su interés y apertura demostrada brindando este espacio de formación a su personal para fortalecerles en el conocimiento del derecho internacional humanitario. Y también reiteramos nuestro reconocimiento al Comité Interinstitucional de Derecho Internacional Humanitario de El Salvador, que promueve acciones como esta y que se ha convertido en un referente en la región, principalmente en la protección de bienes culturales, destacándose también por su activa participación en espacios y eventos internacionales, lo cual sin duda posiciona muy bien al país. Sabemos que hay muchos desafíos, necesitamos de funcionarios, funcionarias, servidores públicos que apoyen la misión humanitaria con sus habilidades y con sus conocimientos. Deseamos para ustedes que este espacio de formación sea fructífero y expresamos toda nuestra disposición para acompañarles en esta ruta. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette, y muchas gracias a las 3 personas que acaban de dar esta inauguración. Continuando con la agenda, daremos inicio a la temática programada para esta jornada. El primer tema a desarrollar está a cargo del licenciado José Guillermo Rubio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con el tema Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, diferencias y complementariedad. Adelante, licenciado Rubio. Muy bien. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarnos, por ser parte también de este esfuerzo de formación y de reflexión también en torno a este tema que se está haciendo muy actual, ¿verdad? Referencia a la coyuntura mundial. A pesar de que desde hace mucho tiempo todavía persisten, y hablando del siglo en el que estamos ya encaminados, casi el cuarto de siglo, existen muchos conflictos armados en el mundo, ¿verdad? Pero la connotación actual pues es la guerra que se está desarrollando en Ucrania. Soy parte de la unidad de educación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, lo que es la escuela de capacitación, y ciertamente tenemos una labor de promoción, de difusión de los derechos humanos, tanto cursos básicos como cursos especializados, y no dejamos de lado el tema del derecho internacional humanitario, ya sea que lo toquemos dentro del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, aunque ya vamos a ver algunas diferencias, pero en la labor que hacemos, sobre todo con oficiales de la Fuerza Armada, nada menos el día viernes pasado estuve en Cabañas y había, a pesar de que la temática no era esta, había un interés de saber un poco más y habían unas preguntas relacionadas, ¿verdad? En el tiempo pues que tengo voy a tratar, y esto va a ser de alguna manera pues sencillo tal vez, hacer las diferencias entre el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Pero para eso tengo que hacer algunas definiciones, ¿verdad? Quizás iniciando,
Una de las diferencias es la aplicabilidad en el tiempo. Los derechos humanos se aplican todo el tiempo y el derecho internacional humanitario se aplica en los tiempos en que hay conflictos armados, ya sea de manera internacional o conflictos armados internos. Vamos a ver esa primera diferencia, pero hay otras. Quizás, para no ponernos tan doctrinales, decir en primer lugar que probablemente los conflictos armados, nos remontamos al origen de la humanidad, quizás fueron primero, ¿verdad?, que los derechos humanos como tal. Y no habían reglas más que eliminar al enemigo a como fuera el lugar, sin ninguna regla. A pesar de eso, pues la humanidad, ciertamente, si seguíamos con esa dinámica, era exterminarnos totalmente, ¿verdad? Así que fueron poniéndose algunos, hubieron y surgieron filosofías, religiones, una cantidad de principios y de normas que empezaron en algunos casos a adelantarse a su tiempo, como la abolición de la esclavitud, que aunque si bien es cierto fue uno de los primeros derechos internacionales en ser reconocido por un grupo de naciones mucho tiempo después, pero por ejemplo con Ciro el Grande ya se había dado un intento, una regla respecto humanitaria. Igual pues podríamos pensar que en el derecho antiguo y en el derecho clásico, romano, griego, de la cultura greco-romana, se habían establecido varios tipos de derechos, instituciones de protección, tribunales, etcétera, etcétera. Y había nacido el derecho. Y el Estado estaba empezando a arrogarse la potestad de hacer justicia, de mediar, etcétera, etcétera. Y bueno, los derechos humanos han tenido un desarrollo, una evolución principalmente en el siglo XX. Y el siglo XX está marcado por dos guerras mundiales de grandes magnitudes y también por una carrera armamentista, por revoluciones y cambios tan drásticos. Se dice que el siglo XX, en ese tiempo tan corto, se dieron más cambios en la humanidad que en otros tiempos. Claro, el siglo XXI creo que nos está quedando a la saga y estamos viendo cambio de épocas todavía más acelerados probablemente. Bien, permítanme entonces, con esta pequeña introducción y con la magnífica introducción que hicieron la licenciada Somoza y quienes me antecedieron también, darle pie a una presentación. Voy a compartir pantalla, me dicen por favor si la logran ver. Bien, voy a rápidamente a hacer una presentación del derecho internacional humanitario, aunque sé que después hay expertos y expertas que lo van a tocar a fondo. Yo lo voy a tocar solo de manera general, ¿verdad? Entonces, en esta presentación vemos una definición. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados. O sea, quedémonos primero con esa idea, ¿verdad? Quedémonos que el derecho internacional humanitario casi es la definición clásica, es qué es eso, qué es humanitario, ¿verdad? El principio y la filosofía es humanizar. ¿Y humanizar qué? Humanizar algo que de por sí está deshumanizado, los conflictos armados. Creo que no hay conflicto armado que no traiga tragedias a todo nivel y destruye principalmente los derechos básicos como es la vida, la integridad física, etcétera. Entonces el derecho internacional humanitario protege a las personas que no participan, oigan también, o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra, ¿verdad? Esto también hay un concepto que después sé que se va a profundizar en él, ¿verdad? ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional humanitario? Y en tanto, pues el derecho internacional humanitario suele llamarse también derecho de la guerra, ¿verdad? El jus bellum y derecho de los conflictos armados. Aquí hay muchos antecedentes y hay maneras de cómo hacer pactos dentro del conflicto armado, dentro del adversario y de los que se llaman partes beligerantes. Y como se dijo también en la introducción, muchos de
los que ya pasamos los 50 años, ¿verdad? Recordamos esa instalación aquí y la aplicación del derecho internacional humanitario en nuestro conflicto armado de los años 80, 90. El derecho internacional humanitario es parte del derecho internacional. Esta es una definición también importante, porque ¿qué es el derecho internacional? Bueno, es aquel que ya sea de manera consuetudinaria o de manera convencional, los estados pactan, los estados, grupos de naciones, y cuando el concepto de Estado-Nación surge, y hay mucha historia con todo lo que fue la paz de Westfalia, donde se terminan unos conflictos internacionales y se da pie precisamente a que los estados empiecen a desarrollar un derecho internacional que tiene muchas variables. Y está integrado pues por acuerdos firmados entre estados, denominados tratados o convenios, por el derecho consuetudinario internacional, que se compone a su vez de la práctica de los estados, que estos reconocen como obligatorio, así como por principios generales del derecho, ¿verdad? Y hasta hay los tratados que hace que los estados deben de actuar de buena fe, deben de cumplir los tratados, ¿verdad? El pacta sunt servanda es un principio también. Hay otros principios del derecho internacional que sería largo en este momento exponer. El derecho internacional humanitario se aplica en situación de conflicto armado, no determina si un estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza, no es esa no es un arbitrio, ¿verdad? Un árbitro, perdón, sino que va a hacer una labor humanitaria y de corroborar que las partes no atenten contra los convenios que es el cuerpo del derecho internacional humanitario. Bueno, hay un poco de historia, no quiero aburrirles mucho de eso, pero normas que a veces no estaban precisamente escritas, estaban basadas en las costumbres. En muchos casos la palabra era la única que se anteponía a devolver un prisionero o a hacer una tregua, a pactar o a hacer ciertos armisticios, ¿verdad? Solamente no se escribía, sino que eran pactos como entre caballeros, ¿verdad? Pero se aplicaban en los conflictos armados. Y bueno, hay antecedentes, como en 1863, el Código Lieber, que fueron unas instrucciones firmadas por el presidente Abraham Lincoln a las fuerzas de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense, que dictaban la forma en que los soldados debían de comportarse en tiempos de guerra. O sea, como un código de conducta para los soldados. El más importante antecedente también es el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, suscrito y ratificado en 1820 entre las autoridades del entonces gobierno de la Gran Colombia y el jefe de las fuerzas expedicionarias de la corona española en la ciudad venezolana de Santa Ana de Trujillo, ¿verdad? Este tratado fue suscrito en el marco del conflicto de la independencia, siendo el primero en su género en Occidente. O sea, interesante, ¿verdad? Y hay un monumento de ese famoso armisticio que se hace entre Bolívar y Morillo, y se firma un tratado, ¿verdad? Y se dice que es un antecedente también a este derecho internacional humanitario. Pero hay unos personajes históricos importantes que sé que ustedes han oído ya mencionar y que le pusieron ya cabeza a lo que va a ser el derecho internacional humanitario. O sea, empezaron a realmente a sentar las bases y estos dos hombres son los que desempeñaron un papel esencial en su creación. Y hablamos de Henry Dunant y de Guillermo Henry Dufour. Dunant formuló la idea del mismo en recuerdo de Solferino, hizo todo un sumario, ¿verdad? En 1862 fue publicado. Y en cuanto al general Dufour, era un militar, valiéndose de su experiencia como hombre de guerra, le prestó muy pronto un apoyo moral y activo, en particular al presidir la conferencia diplomática en 1864. Ahí hay toda una historia, una importante y muy bonita historia referente a cómo surge en el pensamiento, en la mente de estos dos hombres, el desarrollar un derecho, unas normas que humanizaran los conflictos armados y que precisamente también llegaran a la terminación de esos conflictos armados, ¿verdad?
y no dañaran más allá, podrían ya dañar a sí mismos. Bueno, otra referencia que se nos viene pronto a la mente cuando hablamos del derecho internacional humanitario es el gobierno suizo, porque este gobierno convocó a los estados a participar en una conferencia en 1864 que daría lugar al llamado Derecho de Ginebra para la protección de las víctimas de las guerras, ¿verdad? O sea, se hace una convocatoria, se exponen y se desarrolla el pensamiento que va a dar pie a este cuerpo de derecho. El movimiento codificador, iniciado en el 64 en Ginebra, prosiguió durante el siglo XX, ¿verdad? Ya que las dos guerras mundiales supusieron la adopción de numerosos tratados que se contemplan entre sí. Así, en 1925 se adoptó el protocolo sobre la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y en 1929 los convenios de Ginebra, relativos al trato de prisioneros de guerra y para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña. El contexto realmente de las dos guerras van a dar pie también, y aquí valga el punto de mi conferencia, en cuanto a las semejanzas y diferencias de los derechos humanos, ¿verdad? Y del derecho internacional humanitario. Entonces, se adoptan y surgen también disposiciones nuevas en el contexto de estos dos conflictos, ¿verdad? Y bueno, entramos a los convenios de Ginebra. Los 4 convenios de Ginebra y sus protocolos, de los cuales, como digo, no voy a hacer un desarrollo porque sé que lo van a hacer más adelante. Ahí vemos en la imagen el primer escrito, ¿verdad?, que se hace en estos documentos. Estos convenios y sus protocolos son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Protegen a las personas que no participan en las hostilidades, ahí pues civiles en primer lugar, ¿verdad?, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias, ¿verdad?, y a los que ya no pueden seguir participando en los combates, heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, etcétera, etcétera. Y el primer convenio se refiere precisamente a los prisioneros de guerra, ¿verdad?, a los heridos y enfermos de las campañas armadas en campaña. El convenio de Ginebra, segundo convenio para los heridos, los enfermos, los náufragos, las fuerzas armadas en el mar. Las guerras no solamente tienen lugar en tierra firme, ¿verdad?, sino también en aire, en el mar. En el mar se dan situaciones especiales, como pueden quedar una nave naufragando, personas que necesitan ser rescatadas, ¿verdad?, protegidas, y el derecho internacional humanitario en este segundo convenio hace referencia a ello. En el tercer convenio se aplican a los prisioneros de guerra, ¿verdad?, a su protección, a su derecho a la vida, a su integridad física, a que no sean torturados, etc. Y en esto hay semejanza con el derecho, con los derechos humanos en general, ¿verdad?, porque los derechos humanos pues van a ser la protección también de todos aquellos que son llamados delitos de lesa humanidad, violaciones graves o crímenes graves, ¿verdad?, que dañan la conciencia de la humanidad. Puede ser también la desaparición forzada, la tortura, las violaciones sexuales sistemáticas y otros, ¿verdad?, que ya vamos a ver que también el desarrollo del mismo lo vamos a ver muy avanzado con lo que es después el Estatuto de Roma o el Tribunal Penal Internacional. Cuarto convenio, protocolo a las personas, protege a las personas civiles, incluso en los territorios ocupados, ¿verdad?, la población civil. Hoy hemos estado viendo cómo en el conflicto de Ucrania, lo primero que surgió como situación humanitaria, o sea, la primera crisis fue humanitaria también, es esos corredores para que los civiles pudieran salvaguardarse y ahí hacer también esa diferenciación con la niñez, con las mujeres, con las personas que tienen una condición vulnerable, etcétera, ¿verdad? Y en estos convenios también hay un artículo 3 común a estos 4 convenios,
referida a los conflictos no internacionales. Y ahí por eso pongo ahí una fotografía del Salvador en el tiempo del conflicto armado, en que de la guerra civil a la paz negociada, que fue lo que prácticamente el artículo 3 común se aplica en el caso salvadoreño, ¿verdad? Bueno, ahí haciendo un paréntesis, recordamos algunos cuando la Cruz Roja Internacional estaba ubicada en el edificio que después históricamente la ocupó, después de la firma de los acuerdos de paz, la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿verdad? El edificio que le llamamos edificio ANSA, hoy ya no queda la Procuraduría ahí, estamos en el centro de gobierno, en otros edificios, pero era un edificio histórico porque hacía referencia que ahí estuvo la Cruz Roja Internacional. Y bueno, estos convenios se complementaron con otros 2 tratados, los protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Hay asimismo otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares. Y ahí podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad? La Convención de la Haya del 54 para la protección de los bienes culturales, que hacían referencia en la introducción. La Convención 1975 sobre armas bacteriológicas, siguen siendo una realidad. La Convención del 80 sobre ciertas armas convencionales, sus 5 protocolos. La Convención 1993 sobre armas químicas. El Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersona. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativa a la participación de niños en los conflictos armados. Estos son convenciones, son otros añadidos muy interesantes que ha sido la evolución y el desarrollo del derecho internacional humanitario. Y bien, en este sentido, el derecho internacional humanitario se aplica durante conflictos armados. Se le dice un derecho de excepción, ¿verdad? Tanto de carácter interno como de carácter internacional. Es en esencia, pues, un derecho de excepción, ¿verdad? Y no me voy a detener en esto, pero a raíz de los convenios y de este derecho va a surgir un movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que ustedes van a tener su explicación y no me voy a detener para no quitar mucho el tiempo. Solo quería leerles algo que me pareció interesante compartir. Es la declaración del presidente del CICR, Peter Maurer, sobre el conflicto en Ucrania. Entonces hay un pequeño extracto que quería leerles y dice: esta nueva etapa de los enfrentamientos en Ucrania me ha dado un espantoso escalofrío. La intensificación y la propagación del conflicto pueden causar muertes y destrucción de una magnitud aterradora, dada la enormidad de las capacidades militares implicadas. Ya hemos visto las consecuencias inmediatas que han sufrido las personas civiles. La intensificación de las hostilidades que tuvo lugar recientemente causó nuevos desplazamientos de población. Los residentes de Donbass y de otros lugares también ya han soportado 8 años de conflicto. Ahora me temo que su sufrimiento se agravará, dada la posibilidad de que haya elevados números de víctimas y destrucción generalizada de bienes de carácter civil, como plantas de abastecimiento de agua y electricidad, así como desplazamiento de población, traumas, separación de familiares y desaparición de personas. Esto pues lo dijo hace una semana más o menos el presidente Peter Maurer sobre el conflicto en Ucrania. Estamos ante dimensiones en donde el derecho internacional humanitario va a tener retos enormes. Se dice, hay quienes reflexionan que es momento también de hacer como una actualización, principalmente por los tipos de armamento que están implicados en los conflictos armados hoy del siglo XXI. Y bueno, la complementariedad y la diferencia con los derechos humanos es que el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos se complementan, ¿verdad? O sea, no hay ninguna coalición, sino hay una complementariedad, ¿verdad? Así como los estados, y mencionaban ustedes al inicio que la universalidad, en cuanto a que muchos estados o el universo de estados han firmado, ratificado los convenios de Ginebra, también son los 193
naciones que componen las Naciones Unidas es un conjunto de estados que la mayoría también tiene obligaciones internacionales con tratados que también se aplican en conflictos armados, ¿verdad? Que protegen la vida, la integridad física, la libertad, la prohibición de la tortura, de la esclavitud, etc. El derecho humanitario también se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que los derechos humanos se protegen a la persona en todo tiempo, haya guerra o paz. Una diferencia: si el derecho humanitario tiene por objeto proteger a las víctimas, procurando limitar los sufrimientos provocados por la guerra, los derechos humanos protegen a la persona humana y favorecen su completo protección y desarrollo, ¿verdad? Entonces, la finalidad de ambos es proteger la vida, ¿verdad? También la salud, la dignidad de las personas, pero desde puntos de vista diferentes. Así pues, no es de sorprender que a pesar de la formulación, ¿verdad?, de las normas, incluso son idénticas, ¿verdad?, en algunos casos. Por ejemplo, los dos sistemas protegen la vida humana, prohíben la tortura, como ya dije, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y estipulan, pues, los derechos fundamentales, ¿verdad? Y por supuesto hay diferentes órganos que se encargan de la vigilancia, del monitoreo, del seguimiento y de cómo después los estados pueden ser encausados, ¿verdad? O los criminales de guerra. Uno de los hitos que se inició en este siglo es, como ya lo señalé, la Corte Penal Internacional, que es una corte que, al igual que aquellos tribunales ad hoc que se hicieron para juzgar a los criminales nazis o a los criminales de la ex Yugoslavia o de Japón, que se hicieron tribunales ad hoc, ya hay tribunales el tribunal, perdón, de la Corte Penal Internacional, que ya juzga a criminales de guerra, porque ese es uno de los delitos que ve el Estatuto de Roma. Igual los delitos de lesa humanidad, el genocidio, el crimen de agresión, y en este sentido hay un marco también muy diferente a como se estaba al finalizar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hemos encaminado a una mayor protección, pero también estamos ante panoramas donde pueden haber agresiones que quizás nunca ha visto la humanidad. Ojalá no las veamos, ojalá no sea el caso, y más bien nos detengamos, ¿verdad? Parece impensable que estemos ante un conflicto que pueda llegar a escalas mayores, pero tenemos un derecho que puede evitarlo, ¿verdad? Y eso es lo importante. Bueno, yo me quedo hasta acá, y si hubieran alguna pregunta, con gusto, pues, si puedo esclarecerla, lo puedo hacer. Así que quedo en este momento a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Si alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud, aquí está el licenciado Rubio para poder atenderlas. Si no, continuamos con la siguiente ponencia. No, Sandrita, muchas gracias. Solamente agradecerle al licenciado Rubio por su ponencia, la verdad muy interesante y definitivamente de mucha utilidad, sobre todo pues la referencia también que hace sobre la Corte Penal Internacional, de la cual pues hace no menos quizás unos 3, 4 años, 4 tal vez, no recuerdo exactamente. Somos Estado parte, ¿verdad? Entonces es de reciente incorporación El Salvador a la Corte Penal, así es que es un dato muy, muy importante. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes. Continuamos entonces con el siguiente tema, a cargo del licenciado Jorge Meléndez, jefe de la Unidad de Difusión y Búsqueda de la Cruz Roja Salvadoreña. Buenos días a todos y todas. De mi parte, como miembro de Cruz Roja Salvadoreña, es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes acerca del mandato de la Sociedad Nacional dentro del Derecho Internacional Humanitario
y también un poco complementar la historia. Le agradecemos al licenciado Rubio que nos ha también dado algunos datos importantes que vamos a resaltar ahora en relación a la historia del derecho internacional humanitario y cómo este se ha ido relacionando directamente con lo que conocemos hoy y como lo vieron en la ponencia del licenciado Rubio, con el movimiento internacional de la Cruz Roja, siendo Cruz Roja Salvadoreña la representante de ese movimiento acá en El Salvador. Voy a comenzar compartiéndoles un video que me encantaría que viéramos, que habla acerca de el derecho internacional humanitario y qué es lo que espera con él. Vamos a ver el video. Los seres humanos siempre han recurrido a la violencia como forma de resolver controversias. Pero con el transcurso del tiempo, en todo el mundo, se han hecho esfuerzos para limitar la brutalidad de la guerra. Ese espíritu humanitario condujo a la adopción del primer Convenio de Ginebra en 1864 y el surgimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo. Esas leyes universales establecen límites a los modos de librar las guerras y protegen a quienes no participan en las hostilidades y a quienes ya no están en condiciones de hacerlo. Para ello, siempre se debe distinguir entre las personas y los bienes que pueden ser atacados y los que deben ser preservados y protegidos. Además, nunca se debe atacar a los civiles. Hacerlo sería un crimen de guerra. Cuando llegaron a nuestra aldea, nos gritaron que nos iban a matar a todos. Yo tenía mucho miedo y fui corriendo a esconderme en el monte. Oí a mi madre gritar. Pensé que nunca más la volvería a ver. Se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten. No me preocupaban las condiciones en que vivían los prisioneros. Por personas como él, mi hermano estaba muerto. Él era el enemigo y no significaba nada para mí. Pero después me di cuenta de que tras las rejas, él estaba fuera de acción y ya no era una amenaza para mí o mis familiares. Las leyes de la guerra prohíben la tortura y los malos tratos a los detenidos más allá de su pasado. Los detenidos deben recibir alimentos y agua, y se les debe permitir comunicarse con sus seres queridos. De ese modo se preserva su dignidad y se los mantiene con vida. Los trabajadores médicos salvan vidas, a veces en las condiciones más peligrosas. Varios combatientes de ambas partes habían resultado gravemente heridos en una batalla feroz y los estábamos llevando al hospital más cercano. En un puesto de control, un soldado nos amenazó y nos pidió que solo atendiéramos a sus hombres. El tiempo se acababa. Pensé que todos iban a morir. Siempre se debe permitir que los trabajadores médicos cumplan su labor. La Cruz Roja y la Media Luna Roja no deben ser atacadas. Los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención más allá de la parte a la que pertenezcan. Los avances en tecnología armamentística han requerido una adaptación de las leyes de la guerra. Dado que algunas armas y métodos de guerra no distinguen entre combatientes y civiles, se ha acordado establecer límites a su empleo. En el futuro, las guerras podrían librarse con robots totalmente autónomos. Pero ¿tendrán esos robots la capacidad de distinguir entre un objetivo militar y una persona que nunca debe ser atacada? Por más sofisticadas que sean las armas,
es esencial que su empleo se atenga a las leyes de la guerra. La finalidad del derecho internacional humanitario es que las decisiones que se tomen preserven un mínimo de humanidad en tiempo de guerra y que sea posible volver a vivir juntos una vez finalizadas las hostilidades. Bueno, ahí teníamos ese breve video que hace un resumen de lo que es el derecho internacional humanitario y de lo que persigue, que básicamente es que al final de que cuando ya termine el conflicto, cuando ya las hostilidades cesen, tengamos la posibilidad de regresar a la normalidad, de poder convivir, de poder vivir juntos de nuevo, que los mecanismos que se hayan utilizado en el conflicto no sean lo suficientemente destructivos como para no poder volver a la normalidad. Eso es lo que espera el derecho internacional humanitario. Entonces, hoy vamos a ir un poco con una síntesis de lo que es el derecho internacional humanitario junto con la Cruz Roja, o sea, a nivel internacional, y la Cruz Roja salvadoreña. Vamos a compartirles la presentación. Pueden hacer preguntas en el chat, no se preocupen. Igual vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final, pero no tengan ningún temor. La idea es que también podamos hacer esto interactivo, que no sienta yo que estoy hablando con la computadora, sino que sé que hay personas al otro lado poniendo atención y también haciendo sus dudas, que vamos a procurar en la manera de lo posible aclararlas. Igual, si no, aquí estamos el resto de compañeros del CDS que podríamos dar respuesta a las inquietudes que nazcan. La Cruz Roja salvadoreña, como representante del movimiento internacional de la Cruz Roja en El Salvador, forma parte de esta historia que nace junto con el derecho internacional humanitario. ¿Cómo nace el derecho internacional humanitario contemporáneo? Ya el licenciado Rubio hacía algunas pautas de lo que es el nacimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo y de algunos documentos que lo precedieron. Lo único que hace el derecho internacional humanitario es integrar todas estas prácticas que son producto de la costumbre o de leyes que se escriben para poder regular los mecanismos de guerra. Y todo inicia el derecho internacional contemporáneo un 24 de junio de 1859. Henry Dunant, que también lo mencionó el licenciado Rubio, se encontraba queriendo expandir su negocio en Argelia. Él tenía un negocio de molinos de trigo. Él quería expandir este negocio y necesitaba los permisos del entonces emperador de Francia, ya que Argelia era una colonia francesa. Él, buscando estos permisos, se embarca en un seguimiento al ejército francés, ya que el ejército francés se está aliando con el ejército de Italia para poder repeler al ejército austriaco que viene queriendo ganar territorio en Europa. De Napoleón III, el entonces emperador de Francia, apoya a los italianos para sacar a los austriacos, y Henry Dunant se dirige detrás del ejército francés para poder hablar con Napoleón III. En estos ires y venires de este seguimiento que va haciendo Henry Dunant, un 24 de junio de 1859 se libra la batalla de Solferino en el pueblo de Castiglione, es la región de Lombardía, en Italia. Y en esa batalla, Henry Dunant recibe un impacto, ya que él se despierta un 25 de junio después de una batalla que hubieron miles de muertos, miles de heridos. Se despierta y ve el campo de Solferino, que es un área como de 2 canchas de fútbol grandes. En este campo, y él se despierta ese 25 y ve un campo lleno de personas heridas y muertas, producto del conflicto. En aquel entonces, y como hemos visto, los conflictos han ido evolucionando. En ese entonces las batallas se libraban, la pólvora estaba iniciando, las armas usaban una bayoneta, que es una espada que llevan en sus puntas, y había muchos heridos por arma blanca, por así decirlo, durante eso. Y como ustedes sabrán, las heridas de arma blanca tienen una particularidad que son bien escandalosas. Yo siempre digo que uno se hiere con un cuchillo y hay mucha sangre y todo, aunque la herida sea pequeña a veces en la mano, y puede verse así muy, muy escandalosa. Entonces, imagínense ese campo
lleno de heridos, lleno de muertos, algunos heridos con heridas leves, pero que no reciben ninguna atención y que posiblemente por eso que no reciben atención mueren. Entonces Henry Dunant queda impactado con esta escena y decide quedarse ahí en Solferino y atender a los heridos. Improvisa en Castiglione un hospital y con eso logra salvar muchas vidas, logra recoger memorias de muertos, de personas que están a punto de morir para mandárselos a los familiares. Nacen muchas cosas en ese momento. O sea, el impacto que a él le genera, decide que se escribe un libro. Y ese libro se llama Un recuerdo de Solferino y es publicado 3 años después, en 1862. Y en este libro, él pide 2 grandes cosas. La primera cosa que pide es que debe de conformarse o crearse o capacitarse personas en época de paz que ayuden a los heridos en tiempo de guerra. Y así nace la Cruz Roja, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Y la segunda idea que él pauta en este libro de Un recuerdo solferino es que debe de garantizarse o deben de crearse las medidas necesarias para minimizar los efectos de estas personas que no son parte del conflicto de la guerra en ellos. ¿Cómo así? Una persona que se dedica a atender a los heridos de manera imparcial debe de protegerse. Entonces, la segunda idea que él pone es que deben de crearse los mecanismos para que esta persona que no es parte del conflicto y que solo está apoyando pueda protegerse. Y es así como nace el derecho internacional contemporáneo. Entonces, es un conjunto de leyes que permiten que volvamos a la paz después de la guerra. El libro se publica en 1862. Un año después, apenas comenzando la publicación del libro en aquel entonces, hay un impacto en la sociedad ginebrina acerca de lo que Henry Dunant planteaba y sus 2 ideas principales del libro, y se crea algo que se llamó el Comité de los 5 en aquel entonces. Ese Comité de los 5 es lo que ahora conocemos como el Comité Internacional de la Cruz Roja. En algún momento pasó a llamarse el Comité de Socorro a los Heridos en Guerra, etc. Este Comité de los 5 es presidido por Henry Dufour, que también lo mencionó el licenciado Rubio, y Henry Dunant como secretario. Se llamaba el Comité de los 5 porque estaba integrado por 5 personas, el doctor Apia y el doctor Teodoro, y un jurista que es el doctor Gustave Monnier. Entonces, este comité estaba conformado por un general como presidente, por un abogado que apoyaba en el tema de normativos y todo esto, 2 doctores cirujanos que veían el tema de atenciones y por alguien que tenía la filosofía de lo que se debía de hacer, que era Henry Dunant. Ellos 5 crean el Comité de los 5 y actualmente se conoce como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Luego de ese mismo libro, nace la segunda idea, se empieza a plasmar un año después de la creación del Comité de los 5, que de hecho es una idea que nace del Comité de los 5 y es los convenios de Ginebra para el mejoramiento de los militares heridos de los ejércitos en campaña. Este convenio de Ginebra se firma en 1864. La Cruz Roja salvadoreña, el Estado salvadoreño se adhiere a él, es de los primeros en América en adherirse a este convenio. Este es el primer convenio de Ginebra y queda establecido en ese convenio de Ginebra el emblema del movimiento que sería la Cruz Roja en ese entonces. Y se decide adoptar por la inversión de los colores de la bandera de Suiza. La bandera de Suiza es una cruz blanca con fondo rojo. La bandera de Cruz Roja es una cruz roja sobre fondo blanco. Solamente se le invierten los colores. Entonces, el derecho internacional nace en 1864, contemporáneo, y junto a él nace nuestro emblema, que es la Cruz Roja. Luego, en 1929 se firma el segundo convenio de Ginebra, pasado después de la Primera Guerra Mundial, y este habla mucho acerca de los militares, de los prisioneros de guerra. En ese convenio de 1929 se establece también 2 emblemas más del movimiento, que en ese entonces era la media luna y el sol y león rojos, que ese actualmente ya no está vigente desde 1980,
pero está escrito en los convenios de Ginebra desde 1929 y nace la media luna, ya que el Imperio Otomano en aquel entonces no quería utilizar la Cruz Roja y decide utilizar una media luna como distintivo. Por cuestiones más que todo de percepción, ellos sentían de que la Cruz Roja no los representaba como símbolo, aunque la respetasen, no los protegía del todo. Entonces decidieron utilizar la media luna y el Imperio Persa, actualmente Irán, decide utilizar el sol y león rojos. Y eso queda en los convenios de 1929. Luego, ya el tercer protocolo adicional del 2005 establece el cristal, que es el que ustedes ven ahí, los tres emblemas que pueden ver incluso en la diapositiva anterior. El primero, la Cruz Roja, nace en el 64 con el primer convenio de Ginebra. La media luna se establece oficialmente en el segundo convenio de Ginebra en 1929. Y el tercer emblema, que es el cristal rojo, nace en el 2005 en el tercer protocolo adicional. Valga aclarar que el convenio de Ginebra del 64 y del 29 ya no están vigentes, sino que los que quedaron vigentes actualmente son los 4 convenios de 1949, que son de los que habló el licenciado Rubio en la ponencia anterior, y adicionales a ellos están los 2 protocolos adicionales del 1977 y el tercer protocolo adicional del 2005. Entonces, el derecho internacional humanitario y los convenios de Ginebra llevan un orden histórico y que modifica mucho lo que es actualmente el movimiento internacional de la Cruz Roja. Por eso nosotros como movimiento, como institución, tenemos mucho que ver con el derecho internacional humanitario. Luego, ya centrándonos en la sociedad nacional entiéndase todas las cruces rojas que están en cada uno de los países. Cada país donde hay una Cruz Roja, a esa Cruz Roja se le conoce como sociedad nacional. En este caso, la Cruz Roja salvadoreña es la sociedad nacional en El Salvador. Somos los representantes del movimiento internacional de la Cruz Roja acá en El Salvador. Actualmente tenemos otro componente aquí en El Salvador, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja y que estuvo muy activo y es el que se conoce como la Cruz Roja Internacional. En la mayoría de los casos es el Comité Internacional y que actualmente está aquí y durante la guerra tuvieron un papel muy importante en apoyo a la sociedad nacional. ¿Cómo nace la Cruz Roja salvadoreña? Y por eso tiene mucho que ver con el derecho internacional humanitario. En 1870, El Salvador firma el primer convenio de Ginebra relativo a los militares heridos de los ejércitos en campaña, que es el convenio de 1864. El Salvador lo firma en 1870. En el año de 1885, el 13 de marzo, para ser exactos, se funda la Cruz Roja salvadoreña por decreto ejecutivo. Casualmente el día domingo estuvimos cumpliendo 137 años ya de fundación, así que actualmente estamos en nuestro mes de aniversario, cumpliendo 137 años de acciones humanitarias en el país. ¿Y por qué se funda la Cruz Roja salvadoreña y qué tiene que ver con el derecho internacional humanitario? En 1885, en esos años, el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, estaba en ideas integracionistas. Él quería ser la Gran Centroamérica. Creo que algunos habrán escuchado. Y se produce en ese tiempo, sabían de que iba a venirse un combate, una guerra, porque Guatemala quería conquistar El Salvador. Y decide el presidente de aquel entonces, Rafael Saldívar, decide que debemos de tener una Cruz Roja para que atienda a los heridos de ese conflicto. Y es así como el 13 de marzo fundan la Cruz Roja salvadoreña y su primera actuación se da el 4 de abril del mismo año de 1885, apenas con 19 días de haberse fundado, ya que en ese año, en esa fecha fue la batalla de Chalchuapa, que es precisamente también donde murió Justo Rufino Barrios y se acaban las ideas integracionistas de la Gran Centroamérica en aquel entonces. Entonces, la Cruz Roja salvadoreña nace también para dar respuesta a un conflicto armado. Entonces, dentro del derecho internacional humanitario que se rige en épocas de conflicto, la Cruz Roja también va naciendo con estos diferentes conflictos y con la aplicación del derecho internacional humanitario.
Ya se funda por decreto ejecutivo en 1885, pero hasta 1956 existe el decreto 2233 que reconoce a la Cruz Roja Salvadoreña como una institución autónoma por decreto legislativo. Y a eso fue publicado en el Diario Oficial en el tomo de 196 del 22 de octubre de 1959. Nuestra fundación es el 13 de marzo, pero somos reconocidos como una institución autónoma en el decreto 2233 del 1959. Y el movimiento internacional nos reconoce, porque para que seamos reconocidos por el movimiento hay una serie de requisitos que se deben de cumplir. Entre ellos, debemos de utilizar uno de los emblemas establecidos dentro de los convenios de Ginebra. También está el hecho de que el país sede debe de ser firmante de los convenios de Ginebra. Y en 1925 somos reconocidos ya por parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja como una sociedad nacional vigente. Hemos visto un poco de historia y de algunos datos que estaban por ahí para reforzarlo. Y vemos hoy el último, que es el mandato de la sociedad nacional. ¿Qué es lo que debemos hacer como sociedad nacional, como Cruz Roja Salvadoreña, en relación al derecho internacional humanitario? Tenemos las bases, que es en lo que se fundamenta lo que hacemos dentro del derecho internacional humanitario, y la primer base es nuestros principios fundamentales. Estos principios fundamentales son aprobados en el año de 1965 en la 10ª conferencia del Movimiento Internacional de la Cruz Roja en Viena, Austria, y son esos simbolitos que ustedes ven abajo en la presentación. El primero de ellos es humanidad. Habla acerca de que nace la necesidad de ayudarnos mutuamente. Es un instinto que se ve en todas las culturas y por ende es el motor que nos mueve a trabajar como debemos, la humanidad. También habla acerca de que el movimiento internacional nace para dar respuesta a las víctimas de los conflictos armados, pero sin embargo hemos ampliado nuestros servicios no solo a los conflictos, sino que también a desastres naturales y emergencias cotidianas. El segundo principio es el de imparcialidad. Este principio habla de que la Cruz Roja Salvadoreña, o el movimiento internacional, atiende en base o con base en el sufrimiento. O sea, nuestra escala de atención se debe en que debemos de atender a quien más lo necesita y dar prioridad a las necesidades más urgentes. El tercer principio es neutralidad y nos manda que nosotros no debemos de ser parte en las hostilidades ni en las controversias de orden religioso, político, ideológico en ningún tiempo. Entonces la Cruz Roja se abstiene de formar parte de las controversias. El cuarto principio es el de independencia, y es que la Cruz Roja debe de mantener una autonomía que le permita tomar las decisiones basándose solo en nuestros principios y no en actores externos al movimiento. El quinto principio es el de voluntariado, y es que somos una institución de socorro y de carácter voluntario que va más allá del hecho de recibir o no dinero, sino que es el mandato de que debemos de hacer todo lo que nos piden con la mejor voluntad. El sexto principio es el de unidad, y habla acerca de que en El Salvador, en cualquier país, solo puede haber una Cruz Roja y debe ser accesible a todo el territorio nacional. Y el último principio habla de la universalidad, y es que todas las cruces rojas somos iguales. Cruces, medias lunas, cristales a nivel mundial somos iguales. Ese es el principio de universalidad, y tenemos el deber mutuo de ayudarnos. Entonces, esa base esa base de principios fundamentales nos habla de que debemos de ayudar en todo tiempo, con humanidad. Y por eso es parte de nuestro mandato dentro del derecho internacional humanitario, poder ayudar en épocas de conflicto. Lo segundo, la base legal, ya hablando de ello, los estatutos propios de nosotros que fueron publicados en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1999 y que hablan acerca de nuestra misión, que es prevenir y aliviar el sufrimiento en diferentes ámbitos. El tercer base legal que tenemos es la Ley de Protección del Emblema y Nombre de la Cruz Roja,
que está desde 1994 y que sufrió una actualización en el 2009. Esta es una ley secundaria de la República en la cual estipula cuál es el uso de los emblemas protectores, quién es el garante de ellos, y también en el artículo 7 habla acerca de nuestro emblema a título indicativo, que es ese que ustedes pueden ver en la diapositiva también, que ese es el emblema de la Cruz Roja Salvadoreña, y el emblema protector, que es el que se mandan los convenios de Ginebra, que es otra cosa. Y luego están las acciones que debemos llevar a cabo como sociedad nacional. En diferentes tiempos tenemos diferentes acciones que debemos llevar a cabo, pero específicamente dentro del derecho internacional humanitario, los mandatos de la sociedad nacional se basan en la asistencia en tiempos de conflicto, y es así como la Cruz Roja Salvadoreña está preparada para dar atención en las diferentes guerras o conflictos que se den a nivel del país. Lo evidenciamos en la década de los 80, dando atención independientemente de cuál fuese el bando de los heridos, tanto a la guerrilla como al ejército, en aquel entonces, por respeto a nuestros principios. Y ese es como el rol más visible de la Cruz Roja Salvadoreña en época de conflicto. Luego está que tenemos la obligación de promocionar el derecho internacional humanitario con otros componentes del movimiento, como lo son la Federación Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Dentro de los conflictos, tenemos el deber de dar a conocer el derecho internacional humanitario con las partes beligerantes, es darles charlas de qué es permitido, qué no es permitido, quién ya no es un combatiente, enseñar mucho el tema del principio de distinción, que es bien difícil a veces poderlo interiorizar, pero entender que cuando, por ejemplo, que cuando un militar cae herido, ya no forma parte del conflicto, porque esta persona ya no es una amenaza para mí. Como lo vieron en el video, en el extracto de que él decía que odiaba al prisionero de guerra, pero ya cuando lo ve sometido, se da cuenta de que ese prisionero de guerra ya no es una amenaza para él. Y por lo tanto, deben de respetárseles sus derechos humanos. Y el tercero es promover un buen uso del emblema de la Cruz Roja, porque debemos de recordar que el emblema en sí tiene un significado de protección. Por lo tanto, quien porte el emblema de la Cruz Roja, que solo es una Cruz Roja sobre fondo blanco, debo de aclarar, ese es el emblema protector, una Cruz Roja sin nada más sobre fondo blanco. Quien porte ese emblema no puede ser objeto de ataque. Pero el buen uso va más allá, porque también implica de que si es bien cierto, yo no lo voy a atacar, también representa que yo no lo debo de utilizar en mi beneficio. ¿Cómo así? Yo puedo utilizar el emblema, como no me pueden atacar utilizando el emblema a título protector, pues vienen y disfrazo una unidad con un emblema protector y no la pueden atacar. Pues ese uso abusivo del emblema se le conoce como perfidia y sí es un delito de lesa humanidad. Tuvimos un caso de ese delito en Colombia, creo que es el más cercano que hemos tenido nosotros últimamente, que es el rescate de Ingrid Betancourt, donde hacen una operación militar en un helicóptero con emblemas protectores, en este caso del CICR, entran al campamento de las FARC, dicen que es un reconocimiento médico, suben a Ingrid Betancourt y otros 4 norteamericanos al helicóptero, lo sacan para hacer un reconocimiento médico, que es una labor válida del movimiento internacional en época de conflicto, pero ya en el aire le dicen de que eso no es un reconocimiento médico, sino que es una operación de rescate. Toman prisioneros a la gente de las FARC y liberan a los prisioneros de guerra. Entonces, lo que hacen ahí es que ponen en riesgo, ponen en mucho peligro a las personas que utilizamos el emblema a título protector en época de conflicto armado, ya que este pierde la garantía de ser neutral. Sin embargo, ese uso se conoce como perfidia y es un delito internacional. En ese entonces no hubo mayores repercusiones, pero sí es un delito y es muy grave, es de los más graves porque se aprovecha el derecho internacional humanitario para ganar ventaja. Entonces, esos son nuestros mandatos como sociedad nacional en relación al derecho internacional humanitario y como ustedes pueden ver,
el derecho internacional humanitario y el movimiento internacional de la Cruz Roja van de la mano desde su nacimiento. Nos quedaríamos hasta aquí con la presentación. Muchas gracias, licenciado Meléndez. Muy valiosa toda su información y de seguro a todos los compañeros que nos acompañan les ha servido y les ha actualizado en muchas cosas que a lo mejor desconocían. Muchas gracias. Continuamos con la arquitecta Alicia Pino del Ministerio de Cultura con el tema aplicación de la Convención de La Haya de 1954 sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. Ok, bueno, buenos días a todos y todas. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta mañana y poderles hablar un poco de la aplicación de la Convención de La Haya de 1954 y las fases de señalización de los bienes culturales. Les voy a compartir una presentación, si me pueden indicar, por favor, si la pueden ver. Bueno, la Convención de La Haya de 1954 establece que los compromisos de los estados parte que la suscriben deben proteger bienes culturales en caso de conflicto armado. Esta convención fue acompañada de un reglamento y un protocolo para la aplicación de los diferentes artículos. Las disposiciones de las mismas también fueron mejoradas y completadas mediante el segundo protocolo del 26 de marzo de 1999. Nuestro país la ratificó en el año de 2001. En esta convención es importante mencionar que en ella se da la definición de lo que son los bienes culturales. Los compromisos que los estados parte tienen cuando firman esta convención en materia de protección de bienes culturales son los siguientes. Primeramente, tienen que preparar y comprometerse que en tiempos de paz deben establecer las condiciones para proteger sus bienes culturales de las consecuencias de un posible conflicto armado. Esta protección se va a llevar a cabo a través de la salvaguardia de los bienes culturales. Esta salvaguardia se hace a través, primeramente, de la identificación de los bienes que están dentro del territorio, elaborar los respectivos inventarios de los mismos, para finalmente poder señalizarlos con el emblema de protección. Asimismo, deben de planificar medidas de emergencia para la protección contra incendios o derrumbe de edificaciones, así como también preparar el traslado de los bienes culturales muebles y la designación de las autoridades competentes para ello. Asimismo, se debe llevar el respeto de los bienes culturales, que consiste en la obligación de las partes en combate de no atacar, eliminar o robar estos bienes culturales. Es importante mencionar que aparte de la Convención de La Haya, en nuestro país está la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador y su reglamento. Esta fue establecida por medio de decreto legislativo en el año de 1993 y el reglamento se aprobó en el 1996. Ambas tienen como finalidad poder regular el rescate, la investigación, la conservación, la protección, promoción, fomento, desarrollo y difusión del patrimonio cultural salvadoreño. En cuanto a la Convención de La Haya, ella nos señala e indica que los bienes culturales pueden ser, como vemos en la fotografía, ¿verdad?, los monumentos de arquitectura, de arte o de historia. Les he querido poner un ejemplo de los diferentes bienes culturales inmuebles que contamos en nuestro país, como podemos ver el Teatro Nacional de San Miguel, el Arco Durán en Aguachapán, el Teatro Nacional de San Salvador, la Casa Dueñas también en San Salvador, el Monumento del Dr. Antonio Rosales en San Miguel y el Palacio de Bellas Artes en Santa Tecla. Todos estos inmuebles ya cuentan con el escudo azul. Asimismo, la Convención nos señala que los bienes culturales pueden ser también monumentos religiosos o seculares. Para el caso, ¿verdad?, en nuestro país, todos estos templos que ven en la diapositiva cuentan, aparte de la protección por medio de un decreto o un acuerdo ejecutivo del país que les da la calidad de patrimonio cultural, también ya cuentan con el emblema de la Convención de La Haya. Podemos ver en la parroquia Nuestra Señora de Candelaria, aquí en San Salvador, la parroquia Santa Cruz de Roma, Panchimalco,
la parroquia San Miguel Arcángel en Huizúcar, la iglesia Nuestra Señora del Pilar de San Vicente, la Catedral de Santa Ana y la parroquia Santa Lucía de Suchitoto. Asimismo, la Convención de la Haya considera también dentro de los bienes culturales campos arqueológicos. En nuestro país tenemos muchos sitios arqueológicos de mucho valor, como es el caso del Parque Arqueológico Joya de Serén, que a la vez es Patrimonio Cultural de la Humanidad. También tenemos el Parque Arqueológico San Andrés, el Parque Arqueológico Tazumal y el Parque Arqueológico Cihuatán, entre otros. Asimismo, la Convención señala que también se consideran como bienes culturales los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico. Es el caso del conjunto histórico de Suchitoto, pero también existe pues, el Centro Histórico de San Salvador, el Centro Histórico de Santa Ana, que conservan la mayor parte de inmuebles con valor cultural. Asimismo, la Convención señala que las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico son parte de los bienes culturales. Asimismo, los edificios, ¿verdad?, cuyo destino principal y efectivo sea la de conservar o exponer los bienes culturales muebles. En este caso tenemos de ejemplo a los depósitos de archivo, como el Archivo General de la Nación, que está ubicado en el Palacio Nacional en Salvador. El caso de las bibliotecas, tenemos de ejemplo de la Biblioteca Dr. José Gustavo Guerrero, que está ubicada dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Antiguo Cucatlán, así como también la Sala Nacional de Exposiciones, que se ubica en el Parque Cucatlán. Asimismo, dentro de los bienes culturales que señala la Convención, se encuentran los museos, por resguardar dentro de ellos parte del patrimonio cultural mueble de nuestro país, como el caso del Museo Nacional de Antropología, Dr. David J. Guzmán, el Museo Universitario de Antropología de la UTEC en San Salvador, el Museo de Arte de El Salvador y Museo de Historia Natural de El Salvador, que todos ellos que les menciono ya cuentan también con el escudo azul. En cuanto a la identificación y señalización de los bienes culturales, en el caso de conflicto armado, los bienes culturales, según los que se detalla en el artículo 1 de la Convención, y que son los que les he mencionado en las diapositivas anteriores, estarán identificados con un emblema conocido como el escudo azul de protección de dichos bienes. El signo distintivo o emblema, de acuerdo a la Convención de la Haya, consiste en un escudo en punta partido en aspa de color azul ultramar y blanco, como lo pueden ver en la diapositiva. Este emblema puede ser usado aislado o repetido 3 veces en formación de triángulo, ubicando un escudo en la parte inferior, de acuerdo con las circunstancias. El uso del emblema. Se va a utilizar un solo emblema para identificar los bienes culturales que no gozan de protección especial, las personas encargadas de vigilar y proteger los bienes culturales. Y el emblema, repetido 3 veces, se utiliza para identificar los bienes culturales que gozan de protección especial, los vehículos que trasladan bienes culturales de protección especial y los refugios de bienes culturales bajo protección especial. El emblema no se puede ocupar para fines distintos. Es importante mencionar que este emblema, repetido 3 veces, únicamente puede ser usado en inmuebles que sean considerados patrimonio cultural de una mayor importancia para la humanidad, así como también inmuebles que estén protegidos por medidas nacionales adecuadas, jurídicas y administrativas, que reconozcan su valor cultural e histórico excepcional, así como también que no sea utilizado el inmueble para fines militares. Ahora les voy a hablar un poco de la aplicación de la Convención de la Haya de 1954 en el país y hablarles un poco de los proyectos de señalización de los bienes culturales en las diferentes fases aquí en El Salvador. Primeramente, el proyecto piloto, que a partir de la ratificación de la Convención de la Haya en el año 2001 se decidió iniciar a través del Comité de Derecho Internacional Humanitario de El Salvador el proyecto de señalización de bienes culturales con el escudo azul.
Esto partiendo del registro oficial de bienes culturales declarados. Es decir, que los inmuebles que podrían ostentar el escudo azul, aparte de estar identificados como bienes culturales, deben poseer un acuerdo, una resolución interna o un decreto legislativo que les dé la calidad de bien cultural, monumento nacional, o según sea el caso, que respalde, ¿verdad?, la importancia que tienen de ellos para nuestro país. El primer sitio que fue señalizado fue el Parque Arqueológico Joya de Serén, por ser, como les mencionaba, un monumento nacional declarado, y aparte de ello, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Este fue señalizado en el año 2001. Posteriormente, luego de este primer esfuerzo, se realizó en el año 2002 el inicio de un proyecto piloto de señalización en la ciudad de Santa Ana, señalizándose en esa ocasión el Teatro Nacional, el Palacio Municipal, la Catedral y el Parque Kessel. Se escogió la ciudad de Santa Ana debido a que en ella había una mayor cantidad de inmuebles declarados como patrimonio cultural del país, y así también por tener un centro histórico bien conservado. Dentro de este proyecto de señalización se realizaron reuniones con las instituciones locales y también se llevaron a cabo talleres para la difusión de la Convención del Derecho Internacional Humanitario y el proyecto que iba a realizarse. Finalmente, luego de la realización de todas estas reuniones y estos talleres, se llevó a cabo el acto público de señalización. Luego, después, paralelamente al plan piloto, se presentó ante la UNESCO el proyecto en el año 2002, el proyecto de señalización de bienes culturales en su primera fase, a desarrollarse en 6 municipios del país, específicamente en Panchimalco, en San Salvador, Chalchuapa, Metapán, Suchitoto, San Juan Opico y San Miguel. Dentro de esta primera fase del proyecto, se concedieron los fondos por parte de la UNESCO en el 2004 y se lograron señalizar 20 inmuebles. Asimismo, como en el plan piloto, en esta primera fase del proyecto se llevaron a cabo talleres y jornadas de capacitación en cada una de las ciudades en donde se ubicaban los inmuebles que iban a ser señalizados. Igualmente se hizo contacto con los propietarios de los mismos, con las autoridades locales, para poder llevar a cabo todo este proyecto. También mencionarles que dentro de este esfuerzo también se hizo el cambio de señalización en el municipio de Opico, en el sitio arqueológico Joya de Serén, porque ya había transcurrido un tiempo desde el 2001 que había sido señalizado, y también se ubicó un nuevo emblema debido a que se construyó el museo del sitio. Entonces se aprovechó esta fase para incluirlo dentro de los inmuebles a señalizar. Posteriormente, una vez finalizado el proyecto, también se señalizaron 3 inmuebles adicionales como parte de las actividades del CDS, siendo estos la Sala Nacional de Exposiciones, el Museo de Arte de El Salvador y el Museo Universitario de Antropología de la UTEC. Luego de ello, siempre con el apoyo de la UNESCO, se decidió realizar una segunda fase del proyecto, con apoyo siempre de la UNESCO, y se asignaron los fondos a partir del año 2009 y se desarrolló el proyecto desde agosto hasta marzo de 2010. También se llevó la misma metodología realizada tanto en el proyecto piloto como en la fase 1 del proyecto. Se hizo contacto con las autoridades locales, con los propietarios de los inmuebles. También se llevó a cabo actos de velación del escudo, de señalización, y se logró hacer también la guía de señalización, ¿verdad? Es un documento gráfico que sirve de apoyo para poder realizar estas diferentes fases, así como también se llevó a cabo la elaboración del informe final, tanto de la etapa primera como de la segunda. Y como les había mencionado anteriormente,
se brindaron charlas de difusión. Para la tercera fase del proyecto, siempre se solicitó el apoyo de la UNESCO y se brindaron los fondos en el año 2012 y la fase de este proyecto se realizó hasta mayo 2013. En esta etapa se señalizaron 5 inmuebles y los objetivos principales de la misma fueron la colocación, ¿verdad?, del emblema o escudo azul en 5 sitios de valor cultural, incluyendo entre ellos uno de memoria histórica. Se señalizaron municipios de San Salvador, Huizúcar, Corinto e Izal. Asimismo, otro de los objetivos principales de esta fase fue la de focalizar los esfuerzos en la difusión, la sensibilización y educación de los diferentes sectores de la población salvadoreña para poder darles a conocer la Convención de La Haya, así como la protección de los bienes culturales del territorio. Dentro de esta fase también se incluyó diseño de material de apoyo, banners, cuadernos, afiches, así como también el informe final de toda esta fase. Los inmuebles señalizados dentro de la tercera fase, como podemos ver en la diapositiva, fueron la casona o museo Forma, que está ubicado aquí en la ciudad de San Salvador, el monumento a la memoria y la verdad, ubicado en el Parque Cuscatlán, la parroquia San Miguel Arcángel en Huizúcar, la Gruta del Espíritu Santo en Corinto y la Casa de la Familia Barrientos en el municipio de Izalco en Sonsonate. Dentro de las acciones desarrolladas dentro del comité, como les mencioné anteriormente, hubo en la primera fase la creación e impresión de la guía del proceso de señalización, así como también el diseño e impresión de afiches de difusión, de brochures, trípticos y los informes finales de cada una de las fases realizadas. Otra de las acciones que se desarrollan dentro del comité son las charlas de sensibilización y capacitación sobre la Convención de La Haya de 1954 y el derecho internacional humanitario a las diferentes instituciones gubernamentales y a los comités locales donde se señalizan los bienes culturales. Como les mencioné, en las diferentes fases de señalización se hacen actos públicos en los que se comparte con las fuerzas vivas de la localidad y se realiza la develación del escudo, ya sea que solo sea uno, sino si en el inmueble se han colocado más escudos, pues se elige uno de ellos para poderlo develar en el acto de señalización. Les voy a mencionar un poco de todos los inmuebles que a la fecha se encuentran señalizados. Son 45 inmuebles. Tenemos en el departamento de Santa Ana el Palacio Municipal, el Teatro Nacional, el Parque Kessel y la Catedral de Santa Ana. Dentro de la ciudad de Chalchuapa ya se han señalizado el Templo Santiago Apóstol, el Parque Arqueológico Tazumal, el Parque Arqueológico Casablanca. En Metapán, el Templo San Pedro Apóstol. En el departamento de Cuscatlán, específicamente en Suchitoto, tenemos señalizadas la parroquia Santa Lucía, el conjunto histórico de interés cultural de Suchitoto y el sitio histórico Ciudad Vieja. Dentro del departamento de La Libertad, en el municipio de San Juan Opico, el Parque Arqueológico Joya de Serén, en Santa Tecla, el Palacio de Bellas Artes, en Ciudad Arce, el Parque Arqueológico San Andrés, y en Antigua Cuscatlán, la Biblioteca Dr. José Gustavo Guerrero del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en el municipio de Huizúcar, la Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel. En el departamento de San Miguel tenemos señalizado el monumento escultórico al Dr. Antonio Rosales, la Capilla de la Medalla Milagrosa y el Teatro Nacional Francisco Gaviria. En el departamento de San Salvador, como pueden ver, es en el que mayor cantidad de inmuebles se encuentran señalizados. Actualmente, a la fecha, son 18, ya que en los últimos años, en el 2019, se señalizó la biblioteca del Museo Luis Alfaro Durán y la Corte de Cuentas
de la República, que es el último inmueble señalizado en el 2021. Otros inmuebles dentro del municipio de San Salvador están la Iglesia del Rosario, la parroquia Nuestra Señora de Candelaria, el Palacio Nacional, la Biblioteca Nacional, la Casa Dueñas, el Hospital Nacional José Rosales, la antigua Escuela de Medicina conocida como La Rotonda, el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán, la Sala Nacional de Exposiciones, el Teatro Nacional de San Salvador, la Alcaldía Municipal de San Salvador, el Museo de Historia Natural del Salvador, el Museo Universitario de Antropología de la UTEC, el Museo de Arte de El Salvador, la Casona Museo Forma, el Monumento a la Memoria y la Verdad, la Biblioteca y Museo Luis Alfaro Durán, y el edificio de la Corte de Cuentas de la República. Asimismo, en el municipio de Aguilares tenemos el Parque Arqueológico Cihuatán y en Panchimalco la parroquia Santa Cruz de Roma. Dentro del departamento de Aguachapán se encuentra señalizada la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, el Arco Durán, la Casa de la Cultura de Aguachapán y el departamento de San Vicente, la Basílica Nuestra Señora del Pilar. En el departamento de Morazán, en Corinto, la Gruta del Espíritu Santo. En el departamento de Sonsonate, la Casa de la Familia Barrientos. Y aquí tenemos una muestra fotográfica de los diferentes inmuebles señalizados alrededor de todo el país. ¿Verdad? Que a la fecha, como les mencionaba, ¿verdad? Son 45 inmuebles, que todos ellos cuentan ya sea con la categoría de monumento nacional, bien cultural, monumentos arqueológicos, así como también hay inmuebles que resguardan, ¿verdad? Bienes culturales, muebles, ya sea en el caso de las bibliotecas, los museos y los archivos. Esa es la muestra de todo lo que ha sido señalizado hasta la fecha. Yo les agradezco mucho por su atención y quedo atenta a cualquier pregunta que me quieran realizar. Muchas gracias, licenciada. Le agradecemos por tan bonita exposición. La verdad es que pues para todos creo yo que es sumamente importante el poder conocer de todas las actividades que el comité realiza y sobre todo entender también pues la importancia de esta labor de señalización de todos estos bienes, pues verdad que en algunos casos son patrimonio o en todos también patrimonio nacional, ¿verdad? E internacional incluso. Así es que le agradecemos mucho su exposición, licenciada de Monge. Arquitecta, en el chat tengo una pregunta. Dice, en el caso de los hospitales nacionales que atienden una emergencia en caso de guerra, si estos son atacados o una ambulancia es atacada, ¿cómo prevalece el derecho humano en el caso de los trabajadores? En el caso de nuestro país, la única institución de salud que tiene el escudo es el Hospital Rosario. Pero como la convención, ¿verdad? Los convenios y tratados internacionales mencionan pues que en caso de un conflicto no deberían ser atacadas, ¿verdad? Las instituciones de salud. Sí, si me permiten un poquito intervenir con la pregunta que hace Miguel Solís, que es interesante. Son protegidos tanto el lugar, es decir, un hospital como la infraestructura pues, del hospital, aunque sea un hospital que se hace provisionalmente dentro del terreno de conflicto armado, ¿verdad? Me imagino yo, pues, un hospital que se monta en ese momento provisionalmente y todo su personal es que el derecho internacional humanitario protege, ¿verdad? En los convenios que se refieren precisamente a la protección del personal de enfermería, médico y todo el que pueda funcionar en razón de dar la asistencia humanitaria, de curar heridos, de trasladar heridos, enfermos, etc. Entonces, quizás recordar que en el caso del conflicto armado salvadoreño, un caso muy emblemático que fue juzgado en tribunales de Francia, pero referidos a personas que violaron el derecho a la vida, de la enfermera Madeleine Lagadec,
una enfermera francesa que estaba ejerciendo su función como enfermera. No recuerdo muy bien en qué territorio, si fue en Morazán o en Chalatenango, no recuerdo, creo que fue Morazán, y que es asesinada, ¿verdad? Haciendo ella sus funciones propiamente humanitarias y de salud, ¿verdad? Entonces, es un caso interesante que puede ilustrar, pero obviamente la protección, todo ejército, personal militar debe de respetar a las personas que hacen la labor de salud, ¿verdad? Eso sería mi intervención.